solamente ahora, recién, ya vienen afectados desde muchos años atrás. En las riberas del río se conoce que hay 13 comunidades y a más de proyectos turísticos de la gente mestiza e indígena a la vez, que es creado con su propio peculio y se sostiene y se mantiene de este accionar. Y ha venido también haciendo limpias de los ríos, pero ya la situación es insostenible y por fin se ha escuchado la voz de nosotros en este tiempo, digo de nosotros, no solamente del pueblo indígena que está en todo su derecho, sino también nuestra preocupación ciudadana de acá, porque no solamente nos afecta a nosotros, a los que vivimos en la ciudad, porque nos quitaron la alegría del vivir, porque el punto de recreación, el punto de encuentro que es desde antes, y ustedes saben de que y participan también todos los fines de semana con la familia en búsqueda de las cabeceras de los ríos donde todavía se mantienen limpios, es decir, nos quitaron también la alegría del vivir, que es este contacto con el río. Se habla tanto de turismo de parte de las autoridades, pero ahí está, recuperar el río Puyo. Pero las autoridades desde antaño no lo hicieron, a vista y paciencia se iba muriendo el río. No lo han hecho, no es solamente de ahorita, lo vienen haciendo porque es una obra que no se ve. Y lo que quiere cada político que llega de turno, ir luciéndose con lo que se ve. Se ve. A ver, Margot, vamos a saludar con, yo creo que con Sandrita, ¿no? Las mujeres primero. Antes eran los mayores, ahora es las mujeres, compañero Diego Escobar. Bueno, como ciudadanos, ¿cómo debemos ubicar nuestra responsabilidad, Sandra, de luchar a brazo partido por esta circunstancia, ¿no? Hay algunos ciudadanos de Puyo que están en ese emprendimiento, en luchar por la defensa de la naturaleza. El mensaje sería a la ciudadanía de Puyo, de Cantón Pastaza y en general, ¿no? Bienvenida, buenos días. Buenos días con todos, con los radioescuchas. La verdad que es un honor para nosotros representar a los ciudadanos del Puyo, como ellos dicen, a la gente del centro del Puyo, de la cabecera cantonal. Aquí estamos en este momento pidiendo a la ciudadanía que se concientice en lo que estamos destruyendo a la naturaleza, y eso no debe ser. Pongamos cada uno de nosotros, de cada ciudadano, un granito de arena, quizá organizarnos en un grupo mucho mayor para hacer unas campañas de florestación de la ribera del río Puyo. En eso estamos trabajando, ya viendo de qué manera y qué árboles poner. De una vez quiero yo invitar que se unan a esta gran obra por tratar de salvar a un agonizante que ya está en las últimas, como sería en terapia intensiva, lo que es toda la cuenca del río Puyo. En eso quiero pedirles a cada uno de los ciudadanos que nos unamos y hagamos fuerza, no dejemos solo todo esto a las autoridades. Si tenemos que dar ejemplo, demos ejemplo. Cuidemos la naturaleza, no botemos de la basura. Botamos la basura en las quebradas, botamos la basura en los ríos, y eso estamos matando más rápido a la cuenca del río Puyo. Yo creo que esa sería la invitación principal, a concientizar, a coger la basura igual clasificada, la orgánica, la que es con solo plásticos, y así ayudarnos como ciudadanos. No esperemos que pongan ordenanzas. Yo creo que tenemos que dejar ya un legado a nuestros nietos, a nuestros hijos, que ellos merecen tener ese río Puyo que nosotros gozamos de niños, de jóvenes, y nos bañábamos sin ningún miedo.
porque esa era una energía que nos renovaba. No necesitábamos computadoras, no necesitábamos ninguno de videojuegos, necesitábamos siempre la naturaleza para nosotros podernos recrear. Y ahora, amigos oyentes, vamos a conversar con Diego Escobar. Bienvenido, Diego. Este es uno de los temas en los que recurrentemente tenemos que hacer exhortativas a través de los medios de comunicación. Como dice Sandra, pues ciertamente también nos hace falta un poco de educación ciudadana para que hagamos conciencia, hacer conciencia, ¿no? Ahora, ya está, no sé, ojalá un paso más allá del asunto, ¿no? La señora jueza del caso deberá dictaminar, hay que esperar aquella resolución, pero ¿cómo ubicar esto de que esto sea el inicio de una nueva etapa para, no sé si la palabra cabe, pero a momentos sí, pues salvarle al río Puyo, que ahora, como dice Sandrita, ya está medio en terapia intensiva? Diego, buenos días. Buenos días, Salomón, Salvador, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la gente en Nina Radio que nos escucha a esta hora. Bueno, sí, hoy estamos viviendo un momento histórico, sin duda, eso hay que resaltarlo. Haberles llevado justamente a la justicia, a las instituciones y a los responsables de tanto olvido, porque como lo acaba de reseñar hace poco, pues han sido casi 2 décadas de haber advertido. Y seguramente si hace 2 décadas, hace 20 años, hubieran tomado cartas en el asunto, hubieran regresado a ver al río, les hubiera interesado este tema, no estuviéramos como ahora, no hubiéramos permitido que el río Puyo, como en la prueba justamente que se está exhibiendo en este proceso, en el caso del Citayacu dices un río sin oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Un río sin oxígeno significa un río casi muerto, por no decir muerto. Sí, muerto. Porque depende mucho del oxígeno para que pueda desarrollarse la vida, para que pueda haber peces, para que pueda en realidad tener su caudal. Ser parte de esa biodiversidad que tanto se habla, ¿no? No, Citayacu, Talanga son esteros ya muertos. Que ya no están en paz, sino más bien están dedicados a contaminar por donde pasen. Pues. Claro, se ha hecho alcantarilla abierta. Pero una de las cosas que a mí más me ha impactado de este proceso es que los científicos mencionan que para recuperar estos esteros se requiere mínimo 50 años. O sea, no estamos hablando de que la reparación de estos ríos que hemos contaminado durante todo este tiempo se van a limpiar de la noche a la mañana, a lo mejor instalando plantas de tratamiento de aguas residuales. Y ese es un paso importante y que hay que hacerlo para seguir evitando que siga muriendo el río. Pero el tiempo de recuperación es muy largo. Estamos hablando casi de medio siglo, de una vida entera. Y ellos lo sabían, estaban advertidos desde el año 2009 que empezamos a hablar de este tema. Y es importante recalcar aquello, ¿no? Porque en el año 2009 nadie hablaba de estos temas, pero nosotros podíamos ver, sentir que algo estaba pasando con los ríos y esteros. Tanta basura acumulada en el estero Citayacu, en el río Puyo, las fundas plásticas que colgaban de las ramas, que siguen colgando de las ramas, los ríos que empezaban justamente a cambiar su caudal, su color, su olor. Hoy vemos que lamentablemente en el caso del estero Talanga ya es evidente, ni siquiera se necesita uno hacer pruebas ni análisis porque solamente el olor ya es insoportable. Los vecinos que viven alrededor del estero Talanga saben que es insoportable. Nos mencionaban de una laguna, por ejemplo, que existía en Complejo México, ¿no es cierto? Y que tuvieron que rellenar donde ahora es el complejo deportivo, incluso ahora es la Contraloría también ahí. Incluso se les advirtió en ese tiempo cuando iban a construir el edificio de la Contraloría que no se lo haga, lo hicieron a pesar de que está, mejor dicho, a orillas del estero Talanga. Es decir, las instituciones públicas nunca les interesó regresar a ver el río como un ente vivo. Ese es un problema ciertamente que se ha vivido aquí, ¿no? Y en ese caso, pues, por ejemplo, para no irnos a lo político, porque de hecho, también tenemos que caer en esas redes, en las redes de las decisiones políticas, ¿no? Margot, por ejemplo, yo la conozco desde cuando llegamos acá, y una de las jornadas que compartimos con Margot era, y con usted también hemos compartido caminatas a Quito, ¿no es cierto?
y con Margot en el año 92 y en el 2006 igualmente, ¿no? Vean amigos, el asunto es que el tema, Margot, y te quisiera consultar a ti, ¿no? Y que de hecho nos traslada a lo político, es que, ya lo dijiste, lo esbozaste en tu primera participación, es que desde hace más de 20 años, 22 dijiste concretamente, ya se comenzó a decir esto, pero ninguna autoridad le ha parado bola a esta situación, ¿no? Hasta que ahora ya la situación se torna un poco más difícil y cada vez más difícil. Por ejemplo, todo el dinerito, los trabajos que han hecho hasta aquí el municipio para el alcantarillado y en este proyecto desde Roberto de la Torre, también ya resulta absolutamente mínimo por una parte, y por la otra también resulta que o sea, cae en lo mismo, en el beneficio político o beneficio económico de determinados funcionarios y contratistas, y no en la ciudadanía. ¿Cómo verlo? ¿Cómo verlo? Bueno, como ya habíamos manifestado, pues a las autoridades no les importaba, porque como ya dije, lo que se ama se defiende. Entonces, si no amamos a la naturaleza, poco o nada nos importa. Y lo único que nos importa es ir llenando nuestro bolsillo o recuperar mucho más, con muchos intereses, nuestra inversión que hicimos dentro de la política partidista, por supuesto, porque cada accionar es político. Es político, así es. Y lo que es, el pueblo es testigo de cómo se ha venido tratando y se sigue tratando a sus afluentes y al río Puyo, al río Pindo. Todos, de una o de otra manera, también tenemos, como bien dijo nuestra compañera Sandrita, todos tenemos responsabilidad, pero las autoridades son las llamadas a actuar con ordenanzas, y yo preguntaría, ¿qué clase de ordenanzas tenemos al respecto? Sí, conocemos, sabemos que todavía hay ordenanzas en Sucres y no han hecho cumplir, no cumplen ni han hecho cumplir. Así que ellos también son los causantes directos, diríamos así, de cómo está la situación actual del río Puyo, del río Pindo y todos sus afluentes, porque, vuelvo a repetir, no hay ningún riachuelo, ninguna quebrada, ningún río que esté aquí en estos bajíos saneado, no hay. Incluso por la boca del señor Cajas se admite de que todo va directo al río, es decir, que las aguas servidas que es de este pueblo va directo al río Puyo y al río Pindo, claro. Sí, y ahora el asunto, Sandrita, es hacer conciencia ciudadana, y eso no debemos cansarnos, ¿no? De que la ciudadanía tome un poco de conciencia. O sea, campañas de comunicación que tampoco han hecho las autoridades, ¿no? Para realmente concientizar que la conciencia, imagínate, si el pueblo de Pastaza, y no es que sea lisonja, porque soy enemigo de la lisonja, ¿no? Si el pueblo de Pastaza, la ciudadanía en general, tuviera la conciencia de Margot, de Diego, de Sandra, el río Puyo no estaría así. O sea, estuvieran por sobre cualquier autoridad para exigirnos, ¿cierto? Pero a la ciudadanía también nos falta un poco de ñeque, de empuje, Sandrita. ¿Qué dice usted? Totalmente de acuerdo, Salomón, totalmente de acuerdo. La gente es impávida, la mayoría. Le gusta que todo le dé haciendo, y eso no es justo, porque la naturaleza necesita de cada uno de los habitantes donde estamos, de cada uno que tengamos que aportar de alguna manera. Como dije, reitero, en la basura, cuidar, no botar en los ríos la basura. A mí me da tanta tristeza que en cada feriado o fin de semana usted ve a gente de la sierra bañándose en el río. Qué tristeza, qué vergüenza uno saber que salen de ahí y van a tener que ir al médico, que por enfermedades de la piel, del estómago y muchas cosas más. No es justo eso.
que sigamos mirando, no hay un solo letrero, decir prohibido nadar, prohibido esto, no, da vergüenza uno acercarse y decir, señores, no pueden bañarse aquí, está contaminado. Los políticos nos bien dicen, hay que estar calladito porque eso aleja el turismo, y no es cierto. Y no, y se llenan la boca, llenan la boca, es decir, el Puyo es turístico. Y yo siempre les he dicho, son mentirosos, el Puyo no es turístico, el Puyo es netamente comercial. Si ustedes quisieran hacer el Puyo turístico, primero deberían haber hecho hace muchísimos años atrás el recuperar el río Puyo, las cuencas del río Puyo, porque ahí sería una fuente de trabajo increíble, se volvería el turismo, no habría quien nos pare aquí en el turismo teniendo toda esta cuenca del río Puyo. Tenemos unas pozas hermosas y a todo eso les invito a los ciudadanos, les invito a seguirnos sumando, hagamos campañas. Esto es una inversión, si cada uno de ustedes pone su granito de arena, es una inversión que vamos con el tiempo a recuperar y una inversión que va a haber ganancia. Entonces, vamos, ciudadanos del Puyo, ciudadanos de Pastaza, unámonos a esta buena idea, salvemos las cuencas del río Puyo. Eso, mire Diego, como usted quisiera comenzar un poquito, no sé si usted conoce, de hecho que se ha de conocer, pero por ejemplo en el Tena también hay 2 ríos que pasan por la ciudad, están siendo mejor tratados que el río Puyo aquí, no sé, para ir a preguntarles cómo se hace, no sé, si es que fuera así, ¿no? Es más bien... o es lo mismo. Es un comportamiento general que pasa con los ríos en todo el país y más en la Amazonía. De hecho, pasan también esteros contaminados por... justamente cerca del centro mismo de Tena, hay esteros aparte de Tena y el Pano que están súper contaminados. Pero yo quisiera aprovechar también esta oportunidad para resaltar esta idea que acaba de decir justamente mi tía Margot Escobar. Dice, que no nos quiten la alegría de vivir. Y se me quedó retumbando esta frase porque es verdad, cuando tenemos ríos muertos, ¿quién puede estar feliz? Ni las comunidades, ni los niños que dependen del agua, y nuestra vida también social se ha terminado. Y por eso este llamado que también yo quiero resaltar lo que dice San Rita, dejemos la apatía. Pareciera que solamente el tema del río Puyo es un tema que solamente afecta a las comunidades, y es cierto en gran medida, pero también nos afecta a nosotros. Nos estamos perdiendo la gran oportunidad de tener uno de los atractivos turísticos más sobresalientes, que en perspectiva también incluso comercial y económica, eso sería uno de los impulsores de la economía a través de las visitas turísticas. El río está limpio, vienen turistas, generan economía, pero si no nos unimos, esto va a ser difícil conseguirlo. Para salvar el río Puyo se necesita que todos estemos empujando hacia ese mismo barco. Hoy mismo día, hoy mismo, ayer, anteayer, 3 días de audiencia en la que se necesita el apoyo de la gente, en el que se necesita la presencia de todos, se necesita estar súper vigilante de lo que va a decidir la justicia. Necesitamos que la justicia escuche y sienta que no solamente es un tema de las comunidades, este es un tema de una ciudad. Y decía justamente uno de los abogados del municipio del Cantón Pastaza, Puyo es una de las ciudades con la tasa de índice de crecimiento más alta del país. Pero eso lo sabían hace 20 años, porque si hace 20 años éramos 30.000 y hoy somos 100.000 habitantes, ellos sabían y no hicieron nada. Para que podamos volver a la idea original, que no nos quite la alegría de vivir, pero para que eso pueda suceder necesitamos que ustedes se unan a través de todas estas acciones, a través de esta acción de protección que lo están haciendo las comunidades y la gente de la ciudad. Así que están invitados a que puedan ustedes sumarse. El río Puyo, según los últimos estudios, tiene microplásticos ya los peces, es decir que estamos ya comiendo plástico de los peces del río Puyo. Está comprobado que tiene niveles de mercurio, que tiene niveles de plomo, es decir, el río está súper contaminado, no se puede consumir, pero hay la necesidad de muchas comunidades de hacerlo porque no hay otra opción,
Por eso necesitamos salvar el río Puyo y salvar esta alegría de vivir que decía Margot Escobar. Y así es. Y reiterar, Margot, porque ya se nos fue el tiempo, mira, tan bonito que estábamos, ¿no? Reiterar, yo sí quisiera, porque aquí siempre, especialmente de parte de los políticos, se adula al votante, pues al ciudadano, ¿no? El noble pueblo de Pastaza, que ese sabio nuestro pueblo, no, al pueblo también hay que jalarle las orejas, o sea, porque como dice Sandra, sinceramente, o sea, nos descuidamos tanto, somos apáticos y no nos preocupamos de las cosas que nos están matando de a poquito, Margot. Eso sería en esta última intervención tuya. Así es. Aspiramos en primer lugar en este tiempo de que la jueza pues dictamine en nuestro favor en defensa de la cuenca del río Puyo, porque como bien dice, le jala las orejas a las autoridades, porque nuestros derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos indígenas, vienen afectados, no ahora, vienen más de 2 décadas. Así que si la jueza nos da la razón, le da derecho a la cuenca del río Puyo, recuperamos todos, ponemos todos el hombro, hacemos una campaña, como bien dice Sandra, de concientización, seguimos trabajando por todos los medios también de comunicación. Y la unidad indomestiza también, Margot. Sí, o sea, es porque lo que se aspira básico. es, con este dictamen de la señora jueza, pues jalar las orejas y que se cumpla, se dé prioridad y no anden haciendo obras de que no amerita en el momento, amerita la recuperación de la cuenca del río Puyo. Con eso tenemos también una dinámica que va a aumentar la economía de todos, no solamente de los de aquí de Puyo, de todos, y va a volver el respeto sobre todo a las nacionalidades, a la nacionalidad quichua, a las 13 comunidades que viven aguas abajo y que tienen sus proyectos de turismo comunitario, y también de gente mestiza que ha gastado plata, que se sostiene de estos emprendimientos turísticos. Va a haber una dinámica, solamente recuperando de a poquito. Claro que los científicos nos han dicho de que en 50 años vamos a recuperar. Yo siento de que podemos recuperar más pronto, porque como aquí hay crecidas del río, eso también nos va a ayudar. Claro. Pero tenemos que aunar esfuerzos. Causar las cosas, ¿no? Sí. Y yo tengo fe que el pueblo va a unirse cada vez más, ya se está uniendo, se ve de a poquito por lo menos, pero sí se va a unir si tomamos. Ojalá. Tomamos Encauzar a la ciudadanía como deben encauzar también las alcantarillas, ¿no? Porque ese es un problema del que no solamente que no se le ataca como debería atacárselo, sino que más bien está descuidado, ¿no? Mira, ustedes tuvieron y están en esa situación al ser habitantes del centro de la famosa regeneración de la ciudad, ¿no? Ahí la ciudadanía ha observado muchas cosas, porque tal parece que también de parte de la autoridad no hay estudios que sean muy serios y muy rigurosos científicamente hablando para las obras, ¿no? No solamente se trata de tener pasión por el servicio, sí, sino de saber hacerlo, ¿no? Si me lo permites, tenemos una ciudad, una provincia, Azuay, Cuenca. Ahí tenemos un ejemplo. Miremos ahora, es la primera provincia del Ecuador con más turismo. ¿Y por qué? Porque está unida la gente en favor de la naturaleza. Bien, elemental. Ahora, su mensaje, Sandrita, sobre estos particulares, sí, insistir, y yo insisto en esto, ¿no? Yo sí creo que la jueza les tiene que dar un jalón de orejas a las autoridades, bien tenaz, pero nosotros tenemos que dar un jalón de orejas al noble pueblo de Pastaza, que también se ponga las pilas, porque no hay que ocultarlo, esto no es electoral, felizmente. No es electoral estos pronunciamientos, entonces hay como exhortar al ciudadano, al vecino, que se mueva un poquito, que ayude a quienes han tomado conciencia desde hace más de 20 años, para que el pueblo unido sí pueda salvar al río Puyo, porque de lo contrario, como decía Diego, pues vamos a verle morir, quiera o no, y así eso, y no debemos resignarnos, Sandrita, finalmente. Bueno, la verdad que
quisiera llegar a los corazones de cada uno de los ciudadanos indígenas, mestizos, a cuidar la naturaleza en general y a poner su hombro para poder sacar adelante a nuestro enfermo de terapia intensiva, que es toda la cuenca del río Puyo. Hagamos conciencia, reunámonos, hagamos florestaciones, hagamos limpiezas, porque si usted camina un poquito en la ribera del río y de los afluentes, usted encuentra tanta basura. Tendremos que concientizarnos, porque esa es nuestra vida. El agua es vida. Señores ciudadanos, yo creo que no hay palabras para más llegarles y decirles el auxilio que necesita nuestra cuenca del río Puyo. Vamos a ayudar a ese enfermo nuestro, que es la vida mismo, para sus hijos, para nuestros hijos, para toda la ciudadanía, y para que este pueblo sea un verdadero paraíso con las aguas que sí merecemos tenerlas limpias. Finalmente, Diego, ahora también hay que decirle a la ciudadanía que esté vigilante de la actitud que tengan el aparato de justicia, ¿no? Porque las cosas están clarísimas, y entonces de la actitud ciudadana también dependerá la severidad o la precisión, más bien dicho, con que el fallo judicial se dé, ¿no? Habida cuenta de lo que estamos viviendo. Y ahora, ¿qué esperar, Diego? O sea, esperar que la jueza, por ejemplo, diga, límpiase el río Puyo, exhórtese a los alcaldes, o inclusive sanciónese a otro y cosas por el estilo, tampoco ayuda mucho. Ahora, ¿cómo concebir esta siguiente etapa? Porque yo les digo, al menos del criterio de este periodista, la jueza va a actuar favorablemente, porque es evidente, va a decir, no, y que vaya y compruebe el río, pues no es cierto, esa es la cosa. No sé cómo lo ves, Diego. Sí, de hecho la jueza va a hacer visita in situ, lo ha dicho, claro. Entonces va a ser mucho más fácil poder comprobar aquello. Pero sí, si la jueza efectivamente determina que el río es sujeto de derechos, se viene una etapa mucho más interesante e importante y clara. Entonces, rebasa el gobierno seccional, porque eso cuesta. Sí, porque además, hay que decirlo, que esta sentencia va a ser la oportunidad para que otras ciudades, otras provincias amazónicas también puedan seguir el mismo camino. Es decir, abre el espectro también para que la Amazonía ya pueda también movilizarse. Pero de aquí depende también de la gente, porque hemos visto cuántas sentencias a favor de la naturaleza que hasta ahora no se ejecutan. Caso del Itetén nomás y Asuní, para dar algunos ejemplos. Entonces aquí empieza el verdadero poder del pueblo, de la gente, que empiece a hacer que cumpla, porque le va a dar plazos la jueza. Dios mediante, si sale favorable, le va a decir a lo mejor, tienen este tiempo determinado para que cumplan la sentencia, y hay que sumarse, no sé si llámese veeduría, colectivo, lo que sea, pero todos, tanto pueblos y nacionalidades, pueblos afros, mestizos, unidos para supervigilar que esa sentencia que sea favorable para el río Puyo se cumpla. No solamente es cuestión de descontaminar el río, sino también se está hablando de procesos de educación ambiental, que eso es lo que justamente hace falta, sensibilidad a la gente. Y ahí yo quiero resaltar lo que decía Margot Escobar. Cientos de miles de cuencanos salieron a las calles para defender sus páramos, para defender el agua. Qué lindo nivel de conciencia de una ciudadanía informada. Y aquí la invitación es la misma. Somos miles, decenas de miles en la ciudad de Puyo que necesitamos, vea, dése una vueltita hoy mismo a la audiencia, nadie le va a bloquear su participación como asistente. Vaya, escuche, mire todo lo que está pasando durante estos 3 días, y luego, si la sentencia es favorable, a unirnos todos, porque y hay que resaltar esto no tiene nada que ver con temas políticos, electorales. Políticos sí, pero no electorales. Entonces, como estamos tranquilos desde ese punto, con nuestra conciencia de que esta lucha no es electoral, sino es política por los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades, les invitamos a todos a unirse. Y así estemos.
pues por supuesto, les voy a reiterar un poquito, tengan en la radio pues la certeza que nosotros a la medida de nuestras posibilidades y también capacidades vamos a hacerlo en Unidad del Pueblo.